Bueno, entonces teníamos que el GraphSet, que es lo que teníamos que chequear en este laboratorio, es un lenguaje de programación a nivel gráfico, ¿no? Que nos va a servir para, por ejemplo, eh, realizar el trabajo en lo que son procesos industriales, como el que le estamos apuntando para este laboratorio. A modo de recuerdo, ¿qué es el GraphSet? Es un lenguaje del tipo gráfico, ¿ya? Donde nosotros tomamos en cuenta estados y transiciones y cada estado lo vamos a representar con lo que es un cuadradito, ¿no? Y al lado vamos a ver lo que son las salidas y las variables internas, ¿no? Lo que podríamos llamar un vector de estado. ¿Qué es un vector de estado? Como su nombre lo indica, es un vector imaginario, un arreglo, si ustedes quieren, de las variables que tendríamos tanto internas como externas que son afectadas por este mismo estado, ¿no? Por ejemplo, podría ser un interruptor, un manejo de un actuador, podría ser tranquilamente también una variable de salida analógica, poner un valor X, cambiar un contador, iniciar un contador, etcétera, ¿no? De tal manera que nosotros tengamos en este estado una relación específica de lo que sería el caso de las variables internas, ¿no? Es bueno ver, por ejemplo, voy a irme al laboratorio, los tipos de variables que tendríamos, ¿no? Por ejemplo, de entrada y salida, ¿no? En este caso, por ejemplo, las electroválvulas de los líquidos y las que van a controlar los cilindros son variables de salida. Mientras que las posiciones en el sensor 1, 2, 3 y 4 son variables de entrada. El control de cada uno de los motores de la cinta, por ejemplo, de la cinta 1 y la cinta 2, son también variables de salida, ¿no? Podría trabajarse con un sensor, por ejemplo, de proximidad que sea analógico. Eso sería una variable de entrada. Se podría hablar de velocidad del motor en la cinta, dada por un parámetro lineal, por ejemplo. Entonces, sería una variable de salida o podría ser una variable interna también, ¿no? Entonces, para cambiar de un estado a otro, lo que vamos a utilizar nosotros son transiciones. ¿Qué es una transición? Es una condición simplemente o una serie de condiciones para que pueda realizarse un cambio de estado, ¿no? Entonces, para que se realice un cambio de estado, se debe cumplir las condiciones de la transición, ¿no? Y lo bueno que tiene el GraphSet es que podemos trabajar con estados y condiciones en paralelo, ¿no? Ahí está lo bueno y lo malo de este lenguaje, que si no se toma en cuenta bien las condiciones, podrían activarse simultáneamente dos o más estados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda para que salga un buen programa en GraphSet? Que se refleje lo más fielmente posible el proceso que se va a controlar con el programa, ¿no? Este ejemplito que lo estamos haciendo con ustedes es, por ejemplo, una alarma, ¿no? En este caso, le hemos puesto valores que sería A1, S1, S2 y hablamos de lo que sería un interruptor más que le llamamos ON, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos nuestro arranque, ¿no? Y cuando arrancamos, lo primero que hacemos es deshabilitar, ¿no? Y se queda así hasta que nosotros habilitemos, como nos dice la condición, ¿no? Cuando se habilite el interruptor ON, recién nosotros habilitamos la transición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Simultáneamente va a verificar el sensor de la ventana y el sensor de una puerta también, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a tener un cambio de estado? Cuando obviamente ON se siga manteniendo habilitado y además S1, en el caso de la ventana, porque es lo que nos dicen, la ventana trabaja con el sensor S1, esté habilitado, y cuando S2
esté habilitado para el caso de la puerta. Ya sea por la ventana o por la puerta, voy a pasar directamente a lo que sería la alarma, ¿no? ¿Cuándo lo voy a cambiar? Cuando on esté habilitado y S1 y S2 esté deshabilitado, ¿no? O podría incluso ignorar esto, ¿no? Lo deshabilito y pasa directamente acá si ambos están deshabilitados, ¿no? Pero generalmente nosotros lo que hacemos es apagar la alarma, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos cambiar la condición, en vez de que esté habilitado, que deshabilitemos la alarma y recién podemos ir al inicio. Y bueno, vamos a habilitar una vez que verifiquemos que no haya ningún problema, entonces recién nosotros habilitamos nuestra salida acá, ¿no? Hacemos notar, por ejemplo, que en inicio directamente está deshabilitado la alarma, también cuando estamos verificando tanto en puerta como en ventana. Entonces esta es la condición, ¿no? Si estamos en S1 o en S2, o si quieren la verificación de la ventana y la puerta, no vamos a hacer un cambio de estado, mientras que cuando nosotros estamos trabajando con ya sea la puerta o la ventana, cualquiera de las condiciones que se den, pues nos implicará que se habilite nuestra alarma, ¿no? Con este ejemplito sencillo podemos hacer un recordatorio o una introducción de lo que era el lenguaje de programación GraphSet.